dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor al rey, el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Bendito y buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias a Dios porque nos da el privilegio esta tarde de compartir, Señor, tu palabra con tu pueblo. Dios, subimos a este lugar con temor y temblor, reconociendo, Dios, que es tu bendita palabra la que vamos a enseñar. Y oro, Dios, esta tarde para que a través de su Espíritu Santo usted me guíe y yo la pueda compartir. Abre el entendimiento de mis hermanos y deme la gracia y la sabiduría para compartir con ellos, que podamos entender tu palabra. Declaro, Dios, que tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser interior, el alma y el espíritu. Esta tarde, Dios, nos rendimos ante ti. Oramos para que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe. Oramos, Dios, esta tarde para que se haga conforme a tu voluntad. Yo menguo y tú creces, Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiero esta tarde aprovechar este tiempo y, tomando ese texto hermoso que nos enseña este segundo libro de Samuel, acerca de la vida de un hombre que la Biblia nos enseña fue conforme al corazón de Dios, llamado David. Quiero hablar esta tarde bajo el tema: ¿qué tanto nos cuesta o qué tanto le cuesta la obra de Dios? ¿Qué tanto nos cuesta o qué tanto le cuesta la obra de Dios? Nosotros sabemos como iglesia, como pueblo de Dios, que Dios es el Rey soberano. Amén. Dios es el Rey soberano del reino al cual usted y yo pertenecemos. Nosotros pertenecemos a un reino. ¿Cómo se llama el reino al que usted y yo pertenecemos? ¿Cómo se llama? ¿Quién me lo dice? El reino de Dios. No es nuestro. Nosotros pertenecemos como familia de Dios a un reino.
así como ciudadanos pertenecemos a una nación, somos parte de una nación que se llama, ¿se acuerdan cómo se llama la nación nuestra? Honduras. Honduras. Nosotros como ciudadanos de la tierra pertenecemos a una nación que se llama Honduras, profundidades de Dios. ¿Ah? Honduras. Pero usted y yo, además de ser ciudadanos de Honduras, también a través de la fe en Dios, a través de la fe en Jesucristo, a través de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos pasado a ser ciudadanos del reino de Dios. Usted y yo, a través de ese paso, somos ciudadanos del reino de los cielos, y ese reino es el reino de Dios. Qué bendición. Amén. ¿Se siente bendecido? Privilegiado. Amén. Eso es conforme a la palabra. Nosotros pertenecemos a ese reino. Estábamos fuera, pero Él en su misericordia nos tendió su mano, nos salvó y nos hizo sus hijos, y con ello nos heredó su reino. Eso es. Eso somos. ¿Cuántos se sienten parte de ese reino? Amén. Eso somos espiritualmente. Eso somos. Estamos acá en la tierra que Dios nos dio para nacer, y vamos a estar acá un tiempo, 40, 50, 80, 100 años, posiblemente algunos. Vamos a estar en esta tierra llamada Honduras ese tiempo. Pero usted y yo tenemos un reino eterno preparado para nosotros, y ese reino es el reino de Dios. Existe el reino de Dios, y también existe el reino ¿de quién otro? De Satanás. La Biblia lo dice, que existe el reino de Dios y existe el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Gracias a la misericordia de Dios, usted y yo fuimos alcanzados por esa mano poderosa, y ahora somos parte del reino de Dios, no del reino de las tinieblas. Por un tiempo fuimos parte del reino de las tinieblas. Por un tiempo caminamos perdidamente, sin Dios y sin esperanza, pero en la misericordia de Dios un día fuimos alcanzados y ahora somos parte del reino de Dios. Quiero que me le dé un aplauso a ese rey maravilloso. Un aplauso a ese rey llamado Dios. Y como deseo hablarle esta noche a usted como parte de ese reino, y hacerle la pregunta que acabo de hacer como tema: ¿qué tanto le cuesta a usted la obra de Dios que se realiza dentro de ese reino? Cristo ya pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino y dio su vida por usted y por mí. Pero Dios dejó leyes. Honduras, hablábamos de Honduras como ciudadanos hondureños. Honduras tiene sus leyes. Cada ciudadano hondureño nos regimos por las leyes de Honduras, por nuestra constitución de la república y por las leyes de nuestro país. Si Honduras tiene leyes, el reino de Dios también tiene sus leyes. El reino de Dios también tiene sus leyes. Para contestar esta pregunta, consideremos lo siguiente. Número uno, quiero hablarle unos cuantos puntitos de esto. Número uno, para los que anotan:
La grandeza de toda iglesia, como parte de ese reino, está en proporción al reconocimiento de sus miembros, que sus miembros tienen del señorío de Cristo en sus vidas. La grandeza de toda iglesia, le digo, está en la proporción al reconocimiento que sus miembros tienen del señorío de Cristo en sus vidas. ¿Cuántos aquí declaramos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas? ¿Cuántos acá declaramos sinceramente que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas? Eso es parte de la mayordomía. Es algo que lo enseñamos a la iglesia como parte de la mayordomía cristiana. Cada creyente reconoce 100% que Jesucristo es el Señor de su vida. Nosotros como iglesia, igual como hablaba los principios de fe que tenemos Beatriz, igual nosotros creemos como iglesia que Jesucristo es el Señor de todo, de mi vida y de todo lo que existe. Jesucristo es el Señor. Cuando se reconoce el señorío de Cristo, surge en nuestra vida un desprendimiento. Diga conmigo, desprendimiento. Un espíritu generoso, un corazón generoso que no se detiene ni titubea para darle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el creyente que reconoce el señorío de Cristo, que reconoce el señorío de Dios, tiene un corazón desprendido, un espíritu generoso, un corazón generoso que no se detiene ni titubea para darle a Dios. ¿Por qué? Porque reconoce que todo es de Dios, que nada es suyo, que todo le pertenece a Dios. Le tengo una noticia. ¿Por qué no le voy a decir? Tape la nariz un rato, unos 10 segundos. No respire ni por la boca ni por ningún lado. Yo le voy a decir cuánto respire, hasta que se haya ahogado. ¿Sabe para qué? ¿Qué le estaba pasando? Si usted tapa y no respira por ningún lado, ¿qué pasa? Se ahoga, se muere. ¿Usted podría comprar unos 50 lempiras de aire por ahí? ¿Quién le da ese aire? Dios. O sea, hasta el aire que respiramos es de Dios. La vida que tenemos es de Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y cuando la gente reconoce el señorío del Señor, entonces surge ese desprendimiento en su vida, que no le importa dar para ese reino, porque él reconoce que todo es de ese rey, que todo lo que tenemos le pertenece a él. La Biblia tiene muchos ejemplos de cómo el amor a Dios va acompañado de un espíritu dadivoso. ¿Cuántos amamos a Dios acá? ¿Cuántos amamos su reino? ¿Cuántos amamos la iglesia? Entonces, hay muchas partes en la Biblia que tienen muchos ejemplos de cómo el amor a Dios va acompañado de un espíritu generoso. Quiero que veamos algunos. Váyase conmigo a Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35. Vamos a leer del verso 4 en adelante. Habla cuando Moisés levantó ofrenda para el tabernáculo en el desierto. Cuando Moisés levantó ofrenda para el tabernáculo en el desierto. Dice el verso 4: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, de los hijos de la misión, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Quién lo había mandado? ¿Quién es Jehová? ¿Y qué es Dios? El rey, dueño
de este reino. Amén. Dijo el verso 5: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. ¿De quiénes iba a tomar? Del pueblo. ¿Quién iba a decirlo? Moisés. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Usted no espere que Dios le venga a decir que ofrende personalmente. Usted no espere que venga a decirle Dios personalmente que diezme, que traiga primicias a la iglesia, al reino, porque Dios ya lo habló. Dios habló a Moisés y Dios le dice: tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso. Lo que hablaba anteriormente, todo el que reconozca que Dios es Señor, el señorío de Dios, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Cuando usted da, usted no da para los hombres, usted da para Dios. Si los hombres hacemos una administración turbia, si los hombres hacemos lo que no corresponde con el dinero, cuenta le tenemos que dar a Dios. Pero ese no es su problema. Ese no es su problema. Ese será el problema del hombre o de la mujer que administre mal los recursos de Dios. Todo lo que se recibe en la iglesia, sea acá o sea en cualquier iglesia, son los recursos que el pueblo en obediencia trae igual acá, para que el reino de Dios crezca, para que el reino de Dios avance. Y Dios lo dejó porque Dios sabía de que la iglesia, su amada iglesia, Cristo el Señor había dado su vida por ella en la cruz del Calvario. Sí, eso está arreglado. El pecado se arregló. Cristo pagó el precio del pecado por nosotros, pero no le dejó ahí al pájaro azul una carta que cuando venga la misión acá, solo entrégueles nada más. Cuando venga el ministerio de la cosecha acá, cuando venga acá Manantial de la Mies, cuando venga Ministerio Teo, usted solamente tiene que darles nada más. Ellos son la iglesia mía y ellos no pagan. Eso no es así. Cristo pagó en la cruz del Calvario por el pecado suyo, por el pecado mío, pero no pagó equipos de sonido. Él dijo que su iglesia, su pueblo, la iglesia, su reino, ellos lo pagarían. ¿Y cómo lo van a pagar? Trayendo sus diezmos, trayendo sus ofrendas, trayendo sus primicias. ¿Quién dijo eso? Dios, Jehová. Sigo. ¿Están conmigo? Sigo. Dice: todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero, ahí no salvaba nada, teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedra de onice y piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. ¿Quiénes son los que dan? Los sabios, los que saben a quién le entregan, los que conocen y reconocen, porque hay quienes conocen pero no reconocen, conocen y reconocen el señorío de Dios. Y salió toda la congregación de la misión pastoral. No, eso no. Dice acá: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres. ¿Para qué quería todo aquello Moisés? Dice: con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión. Moisés estaba en los mismos problemas de nosotros.
También no tenía para construir el tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. No tenía para el saco y la corbata, si lo quiere ver así. O sea, no tenía. Antes usaban otras vestiduras, pero es lo mismo. Entonces no tenían, dice, vinieron hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron ofrendas. Dice que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Cada mañana. Verso 36:4. Verso 36:4 dice: tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Mire qué hermoso. La última parte que yo leí ahí es interesante. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Esto se trata, hermanos, de ser activos, de tener pasión por el reino, pasión por la obra de Dios. Si usted no tiene pasión, a usted no le importa nada. Pero cuando nosotros tenemos pasión por algo, le ponemos ganas. ¿Qué le ponemos? Hermano, usted tiene ¿cuántos en el grupo? Ahí llegan como 10, hermano, pero solo denme 3 boletitos nada más. ¿Usted tiene pasión? Nada. Pongámosle ganas. Diga conmigo: pongámosle ganas. Pongámosle ganas. Aquella gente, el hombre de Dios le dijo, y por último hicieron tanto que el hombre de Dios tuvo que decirle que ya no hicieran más. Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Es que le habían puesto tanta gana de que llevaron más todavía de lo que el hombre de Dios necesitaba. El hombre de Dios tuvo que decirle: ya es suficiente. Dice el verso 7: pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Tenemos que ponerle más ganas, creer más en el Señor. Es que le creemos más a los medios de comunicación, le ponemos más atención a lo que está diciendo Renato Álvarez cada mañana. Se pone hora y media a ver a Renato en la mañana, se levanta temprano. Mejor levántese a leer la Biblia. Tome las promesas de Dios. O a ver, otro, miran, ¿cómo se llama? Chulazá, ¿cómo se llama? Hay otro canal ahí que le envenena la cabeza a la gente, ¿cómo se llama? ¿Ah? Choluzá, Chulazá. Chulosá. Pero hay gente que solo en eso pasa metido. Y como respuesta a lo que tiene, no puedo, no se puede, estamos jodidos, estamos fregados, cada día va peor la cosa. ¿Y cómo no va a ir peor la cosa si lo que tiene metido es solamente lo que dicen los medios? Metamos lo que dice la palabra de Dios y declaremos que todo lo podemos en Cristo. Hermano, ¿cuándo va a ser tal cosa? Sí podemos. De aquí a allá Dios me ha suplido. De aquí a allá voy a tener. Entrégueme los 10 y yo estoy seguro que Dios va a hacer un milagro, porque el Dios que yo tengo es el Dios de lo imposible, es el Dios de los milagros. Yo creo que Él va a hacer algo. Pero si nosotros decimos: no, eso, hermano, está jodido todo esto. Está jodido, estamos jodidos. Perdone la expresión. Pero nosotros no vamos a creer en que estamos fregados. Nosotros vamos a creer en que somos bendecidos. En que somos bendecidos. En que somos bendecidos. ¿Qué es la iglesia del Señor?
¿Es fregada o bendecida? Conteste con fuerza lo que usted cree. Diga con fuerza lo que usted cree. ¿Es fregado o es bendecido? Así que eso es. Si tengo que metérselo a la fuerza, se lo meto. Pero tiene que ser así. Usted y yo no somos una iglesia amolada. Amolado está el diablo. La iglesia está bendecida, 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 bendecida. Y que lo escuche el diablo. La iglesia no está amolada. La iglesia está bendecida. Diga, oh, aleluya, gloria a Dios. Póngase de pie y dígale al diablo: la iglesia estamos bendecidos. Vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, siéntese. Pero eso es, hermanos. ¿Sabe? Le estamos dando gusto al diablo y él se pasa riendo. ¿Cómo está, hermano? En victoria. Hermano, pero si no tiene pisto, ¿y qué importa que tenga pisto? Pero tengo a Cristo. Amén. Tengo a Cristo. Y si tengo a Cristo, lo tengo todo. Porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Entonces vemos el caso de Moisés. Capítulo 36, verso 1. Dice: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón. Diga conmigo: todo hombre sabio de corazón. Los que son sabios de corazón invierten en el reino de Dios. Los que son sabios de corazón invierten en el banco del Señor, porque saben que en ese banco ningún orín, ninguna polilla va a arruinar lo que usted ahí deposita. En el cielo no le van a preguntar allá: ¿y cuánto dejó usted en Ficosa? Yo dejé 5.800.944,32 centavos. Allá no le van a preguntar: ¿y cuánto dejó usted en el banco de Occidente? ¿Y cuánto dejó usted en el banco tal? Lo que va a aparecer en el cielo es lo que usted sembró en el reino de Dios. Es lo que usted depositó, es lo que usted diezmó, es lo que usted dio. Y el Señor tiene allá en su contabilidad, diría yo, lo que usted dio, el aporte que usted ha dado en este templo, el aporte que usted ha dado para la iglesia en Colina, el aporte que usted ha dado para la iglesia en Nueva Celilac, el aporte que usted ha dado para la iglesia en Villanueva. Dios lo tiene contabilizado, y eso el orín y la polilla no lo van a destruir, porque está en el banco de Dios. Los bancos del mundo pueden desaparecer y pueden quebrar, pero lo que yo siembro en el banco de Dios, eso permanece para la eternidad. Estos hombres, a saber, mujeres o hombres, los nombres son raros, ¿va? Así pues, Bezaleel y Aholiab, póngale ahí un hijo, Bezaleel, Aholiab, paz. Y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Esos son los que saben albañilería, carpintería, ebanistería, tapicería, limpiar los baños, arreglar aire acondicionados, arreglar ventiladores. Igual eran esos. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Esto está hablando de los hombres que Dios ha puesto talentos, dones en sus manos. La gente que Dios le ha puesto talento en su mano deberían de usar esos talentos también para el reino de Dios. Debería la gente, un mecánico, un electricista, que Dios le ha dado el talento de ser un electricista,
debería en el reino de Dios de pasar pendiente en el reino, que está mal, lo que está ahí, y ese electricista Dios le dio esa bendición, trabaja para una empresa, pero bien podría decir: yo salgo a las 5:30 de trabajar, pastor, yo he estado viendo que aquel foco ya está medio ahí tuerto y otro que ya se apagó, deme la llave, yo voy a venir a las 5:30, salgo a las 7, estoy acá, de 7 a 9 me compra esto y esto, y yo voy a venir a reparar eso. Amén. Esos airecitos, ¿ves? Cada revisada de esos son 4,000, 5,000 pesos, todos los aires, y hay que estarlo haciendo unos 3 meses para que trabajen un poco regular, porque no son chorros de agua. ¿Han visto los chorros de agua ahí? Es porque hay que arreglarlos. Y si dice: pastor, porque le quemó el motor. ¿Y cuánto vale el motor? 5,000 pesos, pastor, no es nada de eso. Pero para eso hay gente que le da talentos el Señor. Las lámparas, todas las cosas. Debería de haber gente, y sé que hay lugares donde el cristiano es abierto, que esté pendiente de esas cosas. Y que si va a cobrar, que también piensen que es parte del reino y cobre suave, no pegue tan duro. Pero para esto, que esas cosas se pueden hacer gratis para el reino, como para Dios, no para el hombre. O sea, y le estoy enseñando porque yo sé que acá el 100% creo que somos la iglesia, y como iglesia tengo que enseñarle. Entonces son cosas, y eso es lo que enseña ahí de esos dos personajes. Esto es lo que Dios anhela que su pueblo entienda, que como parte de su reino aquí en la tierra nos toca contribuir para que su reino crezca. Amén. Nos toca, digo, contribuir para que su reino crezca, avance y se desarrolle. Ya Dios dijo qué hacer, solamente tenemos que obedecer. El pueblo que Moisés en aquel momento dirigía fue obediente, y el hombre al final tuvo que decirles: ya basta, ya es suficiente, no traigan más. Qué bonito cuando hay un pueblo que es obediente. La obra o trabajo en el reino requiere de recursos. Los recursos ya Dios los estableció. ¿Cómo los estableció Dios? A través de los diezmos, a través de las ofrendas, a través de las primicias. Cada uno de nosotros, de lo que Dios nos ha dado, ya la palabra lo tiene establecido, debemos de apartar cada semana, cada quincena, cada mes. Vuelvo al gobierno de la nación, al Estado y al reino de Dios. ¿Qué hacemos nosotros como ciudadanos? ¿Qué hay en Honduras para cobrar los impuestos? ¿Hay alguna organización en Honduras que se encarga de cobrar los impuestos? ¿Cómo se llama? No les olvida porque los tiene topados ahorita. ¿Cómo se llama? La DEI, la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Usted gana. ¿Cuántos trabajan acá? La mayoría. La mayoría. Les pregunto, ¿pagan el impuesto sobre la renta a la DEI? ¿Y por qué no le pagan los diezmos a Dios? ¿Es más la DEI que Dios? ¿Es más importante la DEI que Dios? Pues yo quiero decirle, esta es la constitución del reino de Dios. Aquí se paga el impuesto, el 15% que le atravesó el gobierno, porque la ley del gobierno lo dice. Y paga el impuesto sobre la renta porque la ley del gobierno lo dice, la constitución o las leyes del Estado. La ley de Dios, que su palabra dice que el cristiano paga diezmos y ofrendas y primicias. Y mi pregunta esta noche es:
Si pagamos al gobierno porque está establecido y la ley organizó todo y cobra, entonces ¿por qué no le pagamos a Dios? ¿Acaso es más la ley que Dios? ¿Ah? No es así, ¿verdad? Dios es más grande. Es más, los gobiernos se roban muchas cosas. Ahorita está saliendo un montón de cosas. Pero aunque sabemos que se lo roba, como sabemos que el gobierno si viene y nos topa, entonces a él sí le pagamos. Ah, no, Dios se llenó de amor, lleno de misericordia. Señor, perdóneme, todo el año no pude diezmar porque no, perdóneme, Señor. ¿Y qué tal si como la ley viniera y nos mete al mamo? Entonces sí, habría que pagarle. Esto para que aprendamos. Esto para que aprendamos. Cuando David deseó ofrecerle holocausto, o sea, sacrificio a Dios, le dijo a Arauna Jebuseo lo siguiente: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto, sacrificio que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. ¿Cuál es la historia acá? La historia es que David había pecado, había hecho algo desagradable a Dios. Dios, como castigo, envió una plaga, y dice la porción que leí que mató 70,000 hombres a causa del pecado. Pero Dios pone una condición ahí. David, como un hombre, ya sabemos, un hombre que aunque fallaba, aunque pecaba, pero era un hombre que se arrepentía rápidamente y le pedía perdón a Dios. David trató de arreglar en arrepentimiento con Dios, y Dios tuvo misericordia del pueblo. Y como Dios tuvo misericordia del pueblo, entonces David decide levantarle un altar a Dios. David decide, amados hermanos, levantarle un altar. ¿Qué se hace en un altar? En un altar se adora a Dios. Cuando usted da dinero, cuando usted ofrenda y diezma, usted está adorando a Dios. Quiero que lo entienda, que usted no dé eso como que aquí, porque como hay que traer un peso, porque aquí piden todas las veces que uno viene tiene que dar un peso. No, Señor. Cada vez que nosotros venimos acá, venimos a adorar a Dios con nuestra boca, a darle alabanza, a darle gloria y honra a Dios, pero también venimos a adorarlo con las bendiciones que Él nos ha dado. ¿Quién nos da la salud? ¿Quién nos da el trabajo? ¿Quién nos ha dado estas manos hermosas para trabajar? ¿Quién nos ha dado estos ojos lindos, azulitos, verdes, para ver lo que estamos haciendo ahí? ¿Quién nos ha dado estos pies para caminar y poder ir al trabajo? Dios. Y Dios dejó establecido que de lo que Él nos diera, el 90% sería nuestro. Diga, el 90% es mío, pero el 10% es del Señor. Imagínense ustedes del principio, cuando Dios hace todo, cuando Dios creó el huerto del Edén, ¿qué le dijo a Adán? Adán, todo esto que está aquí es tuyo, podés comer, podés agarrar, pero menos de ese árbol, ahí está el 10%. Ese no lo vas a tocar, porque si lo tocas te mueres. Ese me pertenece a mí. Dios igual nos dice a nosotros: eso me pertenece a mí. La iglesia debe de saber, cada cristiano, de que Dios nos da la bendición, Dios nos da la riqueza, pero que de lo que Dios nos da, nosotros tenemos que apartar para darle a Él, para pagarle a Él el 10%. ¿Cuánto nos cobra la de ella ahorita? No es el 10, es más.
Solo en el impuesto de sobreventa, cuando usted va a comprar y yo voy a comprar, nos meten el 15%. ¿Y usted qué dice ahí? Usted paga y dice: muchas gracias, señorita, muy amable, porque me metió el 15%. Y acá a Dios renegando le mete ahí un peso todo arrugado. Y ahí vamos a comprar y felices. ¿Cuánto es? Bueno, son 1000, pero con el 15, 1150. Muchas gracias, muy amable. No somos así. 150. Usted saque las cuentas ahí y se dará más cuenta. Entonces David compró la era, 50 ciclos de plata. Y en la descripción que Lucas nos hace en la iglesia primitiva, en cuanto a la forma de dar, veamos algo ahí. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. (4:32). ¿Qué dice? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Eso es la iglesia primitiva. Sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Es decir, predicaban de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto todavía se puede hacer. No ocurre mucho, porque ahora eso se hace para Dios. Por supuesto, este hombre no pensó ahí, dijo: no, yo no, porque se la va a robar Pablo. Ya conozco a Juan, ya conozco a Pedro, se la va a robar. ¿Sabe por qué lo trajeron? Porque esto lo traían para Dios, no para Pedro ni para Juan. Porque ellos estaban conscientes, porque ellos sabían en quién habían creído. ¿Usted sabe en quién creyó? Ellos sabían, ellos estaban conscientes, y ellos decían: no importa, yo lo voy a llevar, yo lo voy a poner ahí que vean ellos qué hacen, pero yo lo traigo para Dios. Ese debe ser el pensar. Yo lo traigo, ahora se puede hacer. Si usted vendió una propiedad, mañana tráigame la plata, y ya me voy yo a ponerle el cielo falso allá y el piso que me falta en Nuevo Celilac, y hacer una galera atrás para los niños, que no les den la escuela dominical afuera. Ya vamos a invertirlo. Ellos lo traían y lo ponían, dice, a los pies de los apóstoles. Por supuesto, estos miraban la necesidad. Dice: no había ningún necesitado. Si la iglesia tiene dinero, la iglesia ve por todas esas cosas, construye, edifica más. Aquí ya le decimos a don Marcos que nos venda la cuartería que tiene ahí para parqueo. Oramos para que la hermana Benicia se consiga una casa mejor por ahí, nos venda la que tiene aquí al lado. Oramos para que nos vendan las de atrás. Amén. Atrás salieran de la hermana Ana allá al otro lado, y tenemos parqueo y hacemos puerta por acá y entramos por acá, pero es con dinero. ¿Y ese dinero cómo viene? Cuando usted y yo damos
nuestros diezmos. La Biblia nos dice que Dios dejó ya escrito ahí, si la iglesia necesita los dólares de atrás, vayan a los de atrás y que se los den, porque dice el Señor que se los den. Ni tampoco dice que va a soltar costales de dólares de allá y que van a caer acá y que ya está resuelto el problema. La Biblia dice que su pueblo, que son parte de su reino, la constitución del reino de Dios dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya plata en mi casa. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Hay alimento, haya cómo ayudar al pueblo, cómo construir, cómo edificar, cómo comprar equipo. Si nos vamos nosotros al Pájaro Azul y tenemos un buen equipo acá, yo tengo que llevar, para un buen equipo acá, yo tengo que ir con 250,000 lempiras al Pájaro Azul. ¿No se desmaya? ¿Usted creía que con 40, con 50 estaba arreglado? No. 40, 50 tal vez venda todo lo que hay acá, que ya está viejo. Pero nuevo hay que ir con 250,000 de lempiras. ¿Y eso quién lo va a dar? La iglesia, usted y yo. Los buenos equipos, los equipos que suenen bien, que qué lindo, qué rico, aquello. Los datashows, las pantallas, la pantalla para ver aquí, ver allá y ver en el otro lado y todo aquello, lo da el dinero, y el dinero lo da la iglesia conforme está escrito en la constitución del reino de Dios. Dele un aplauso a esta constitución, que es la palabra, es la Biblia. Si yo le niego a Dios lo que es suyo y no soy generoso en aportar a su reino, es muy dudoso que en realidad Cristo sea el Señor de mi vida. El Señor de su vida puede ser entonces la riqueza. El Señor de su vida puede ser entonces el dinero, que se llama el Dios Mamón. O sea, revíselo. Revíselo. Porque es fácil decir: Jesucristo es el Señor de mi vida. Pero si en una parte de esas no cumplimos, entonces hay que revisar quién es el Señor de mi vida en esa área. Y en esa área hay otros dioses que pueden gobernarnos. Mamón es uno de ellos. Hasta el nombre feo, Mamón, el Dios del dinero. Pero puede haber un Dios ahí que nos esté gobernando. Puede ser el afán de la riqueza. Le doy otro punto más. Solo son 10 nada más, ya voy a terminar. La grandeza de toda iglesia está en proporción a la manera de cómo asume sus responsabilidades, sin buscar pretexto alguno para no hacerlo. La grandeza de toda iglesia está en proporción a la manera de cómo asume sus responsabilidades como miembro, sin buscar pretexto alguno para hacerlo. Hay cosas que nos gustan y vemos cómo pues damos gloria a Dios por ello. ¿A cuántos han ido a Ebenecer de acá? Levanten la mano los que han ido a Ebenecer, ¿verdad, bandidos? Que no me han dicho. No, lo digo para la gloria del Señor. Lindo el templo, ¿no es así? Precioso. Dicen, porque no me lo ha dicho el apóstol, pero otros, que cuesta más de 350 millones de lempiras. Gloria a Dios. Y lindo, precioso, vale la pena. Aquello lindo adentro, sus jardines, parqueo de primera clase, iluminado. Ahora no, si eso cuando lo hicieron 350 millones. Hoy, por ejemplo, a lo mejor 500 millones. Pero hay gente que le ha entendido de sembrar en el reino. ¿Cuántos han visitado a ministerios teos últimamente? Yo sé que algunos han ido. Igual, Leonardo está haciendo algo allá, más pequeño, pero igual, muy bonito, con excelencia.
Pero el año pasado platicaba y me dice: viejo, tremendo cómo está de caro todo. He invertido aquí donde ves esto 12 millones de lempiras. Hoy lleva como 15, me imagino yo. O sea, 12 pero sin la propiedad. De manera que para hacer el trabajo en el reino se necesita, ¿qué se necesita? Dinero. Y yo le digo, ¿qué se necesita? Fe. Sí, fe, pero dinero. Y esas son cosas de que ya están establecidas en la palabra. Eso ya está establecido. Eso solamente y yo tengo que enseñarle a usted. El pastor allá tiene que enseñarle, y el miembro tiene que ser obediente a la palabra. Y siendo obediente a la palabra, pues no hay tal de fe, es que tiene que dar. Amén. Es que tiene que dar, es que tiene que pagarle a Dios lo que es de Dios. Y cuando eso se hace, entonces viene el recurso. Ahora usted va a ser bendecido, porque es promesa de Dios. Traedme ahora todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. O sea, son promesas de Dios, y está establecido también en su palabra que el que da va a recibir bendición sobreabundante. Usted no espere, porque hay quienes los ojos se les salen solo viendo billetes nada más, y no digamos que son dólares o libras esterlinas. No, usted no vea solo eso. La riqueza más grande que tenemos nosotros es tener salud. La riqueza más grande que tenemos nosotros es tener paz en la casa, tener paz en la familia. Usted y yo podemos estar sin tener 10,000 lempiras en la familia y en el banco guardado para tener ahí respaldo. Puede ser que no tengamos ni 100 lempiras, pero si tenemos paz en la casa, si tenemos salud en la casa, seguro que al llegar de acá, con tal que tengamos unas 30 tortillitas, más o menos, ¿va? Unas 30 tortillas, porque si la familia es de 10, pues 3 tortillas cada uno, ¿no? Y que tenga su rajita, y si no, compre la Venecia. Ahí tiene quesito rico, tiene mantequilla, tiene una cuajada bien rica, y ya con 20 tortillas la familia se la arregló. Y qué felicidad comer cuajadita con tortilla, con frijolitos fritos, con huevitos fritos. Qué hambre más perra está haciendo. Y qué rico sentarse en la mesa, los 5, los 6, a platicar. Qué bueno estuvo el culto, qué rica la palabra, qué bueno estuvo la alabanza. Pero bueno, y si usted pues es Barça, pues, y somos no sé, como que alguien entró ahí y me dijo, somos tricampeones, no sé qué me dijo, algo así. Pero platique en familia. Pero qué bonito irse a sentar, y eso es felicidad. Y eso Dios nos lo da, y eso es valioso, y eso está enmarcado en las bendiciones que Dios nos va a dar. Y probadme ahora en esto. Aleluya. La grandeza, dije, de toda iglesia está en proporción a la manera de cómo asume sus responsabilidades, sin buscar pretexto alguno para hacerlo. Toda iglesia cuyos miembros asumen sus responsabilidades sin buscar excusa es una iglesia grande, pujante, dinámica, y va siempre en crecimiento. Porque para hacer lo que hay que hacer, hermanos, se ocupa dinero. Y el dinero a uno lo estanca, a uno le da problemas. Incluso a veces por estar pensando cómo arreglar los cachivaches de la cosa financiera, no hace otra cosa. Entonces es importante el dinero en este sentido. Por eso Dios lo dejó establecido así. Hermanos, para crecer y para avanzar en el reino de Dios se necesita dinero. Las visiones y los proyectos se realizan con dinero.
¿Cuáles son las excusas que se buscan para no cumplir con las obligaciones que tenemos con Dios y su reino? ¿O cuáles son las razones que muchos dan para no ser fieles con sus diezmos y ofrendas? Algunos, número uno, algunos porque ignoran que Dios lo ordena en la palabra. Algunos no lo conocen, y como no lo conocen, no han recibido la enseñanza, no lo hacen. Deuteronomio capítulo 26 verso 12. Deuteronomio 26 12 dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Oiga, iba a dar el diezmo a la iglesia, al tabernáculo, pero también le iba a dar al levita. El levita es los que enseñan la palabra, los que predicamos la palabra, los sacerdotes. Al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y comerán en tus aldeas y se saciarán. No que les va a dar un bocadito nada más, de que van a llenar. Y dirá delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado. Mire qué lindo. Y dirás delante de Jehová tu Dios: Señor, he sacado todo el diezmo que me correspondía. He sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Importante. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Muchos por desconocimiento o ignorancia de la palabra lo hacen, y otros por desobediencia. Tomar el diezmo para pagar sus deudas y otras cosas, y eso caen en desobediencia. Malaquías capítulo 3, que le he estado mencionando en el verso 10. Dice en el verso 10 Malaquías: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es una promesa de Dios, y lo que abre la bendición financiera es la finanza que damos, no es otra. Proverbios capítulo 3 verso 9 dice, Proverbios 3, 9, y ese chunche ya no sirve. Proverbios 3, 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos, diga conmigo, llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de aceite, de mosto. Están aquellos que dicen: yo no gano, yo gano muy poco, no me alcanza el dinero, por eso no pago mis diezmos ni ofrendo. Ese es otro tipo de hermanos. No dan y dicen: yo gano muy poco, no me alcanza el dinero. La Biblia dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Nuestro deber es dar, no importa cuánto sea. Si yo gano 500 lempiras, mi deber es dar 50 lempiras. Y si yo gano 1000, mi deber es dar el diezmo 1000 lempiras. Y ofrendar. La ofrenda es libre, es voluntaria, pero es lo que Dios enseña. Entonces no importa cuánto sea. No se Dios ahí nos deja en libertad con la ofrenda. Dios demanda fidelidad. Amén. Y como hijos debemos de comenzar a ordenar todo. ¿No se ha puesto a pensar que precisamente la actitud de no dar porque gana muy poco es lo que trae pobreza? La Biblia nos presenta casos de personas muy pobres que no rehusaron darle a Dios.
lo que tenían. Veamos San Lucas 21:1. San Lucas 21:1. Dice esa palabra de la viuda. No la viuda de la viuda, ¿verdad? Sino la viuda. Dice 21:1. Levantando los ojos, no como dice alguien por ahí, los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre. ¿Cómo era? Muy pobre, que echaba ahí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Quién dijo eso? Jesús. Dios. Quiere decir que Dios mira nuestra ofrenda. Dígale al hermano: Dios mira tu ofrenda. Porque ahí dice que Jesús vio cuando todos se echaron, y él vio que los ricos se echaron, pero le echaron de lo que les sobraba. La viuda dio todo lo que tenía. Otro caso, primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8. Verso 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, es el profeta, se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Seguimos hablando de comer, ¿verdad? Y ella respondió: hoy va a ir con un hambre tremenda. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos, y después nos vamos a morir porque ya no hay comida. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Tenía una buena hambre Elías, ¿verdad? Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. Si somos fieles, no faltará billetillo en la cartera. No faltará billetillo en la cartera, ni en la cuenta del banco, ni en la chequera, porque Dios se encargará de suplir. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó. Diga conmigo: milagro. Diga conmigo: milagro. No escaseó. Ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aleluya. Ella le dio a Dios el puñado de harina que tenía y el poco de aceite. No, hermano, se lo dio al profeta, sí, pero era el hombre de Dios. Era el hombre de Dios. Ya le dije, deje de pensar que Dios va a llegar a decirle: fulano de tal, es día de pagar el diezmo, te pagaron ayer. Dios no va a llegar, Dios ya se lo dijo. Amén.
Y Dios lo dice siempre. En la Biblia yo no encuentro más que cuando Adán, que bajaba el Señor, ahí le hablaba a Adán. En algunos casos con Moisés, que ahí se ve como que Dios está presente con Moisés, pero de ahí no se ve que Dios llegue a alguien personalmente. Dios habla por medio de los hombres y por medio de las mujeres, porque por eso dejó su palabra. Amén. Decía, ella le dio a Dios el puñado de harina que tenía y el poco de aceite. Dios se lo multiplicó de tal manera que mientras hubo hambre en Israel, aquella harina y aquel aceite no escasearon. Cuando damos a Dios, la palabra dice que Él lo devuelve al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Cuando usted dé, declárelo. Porque hay gente que dice, no, yo doy a Dios y yo no espero nada. Espere. Sí, porque hay quienes para hacerse así como bien santitos, no, yo doy a Dios no esperando nada. No sea tonto, hombre. Espere, escrito está. La siembra financiera es, y cualquier cosa que usted haga, el Señor dice que Él nos devolverá al 60, al 30 o al 100 por 1. Depende cómo demos, con la actitud que demos, y así será la cosecha. Ahora están aquellos que dicen, yo no pago los diezmos porque tengo muchas deudas, tengo muchos compromisos. Precisamente tienes muchas deudas y no te alcanza el dinero y no ves en qué se te va por causa de tu infidelidad. Muchos pagan deudas de carros, pagan deudas de motos, pagan deudas de casas, pagan deudas de joyas, de celulares caros, de iPads, de zapatos caros, de terrenos. Y le tengo una noticia: se esfuerzan por pagar, porque no lo llevan a la central de riesgos. Así se llama. Sí, ¿verdad? Y a algunos les da pena, o saben de que ese es un problema que los van a molar por años, porque no le van a dar crédito en ningún lado y está mal. Y ahí donde quiera que dé el número de cédula, de picarito no paga. Ay, Dios mío, si el Señor dice, pues dame la cédula. Y si el Señor dijera, dame la cédula, y pasa ahí en la computadora del Señor, ¿cómo saldría? Muchos hacen eso. Compran todo eso y se esfuerzan por pagar, pero no son fieles en pagar a Dios lo que a Él, como dueño de este reino, le pertenece. Dicen que Dios es su Señor, pero todo lo de Él es de último. Es de último. Le pagan al banco, le pagan a Estéreo, el celular que le dio fiado, el iPad, la computadora, a la señora que vende zapatos, que vende cadenas. Pues hay quienes hasta aquí andan cadenas, ¿ve? De todo. La loción cara. Y de todo pagan. Al final no le pagué a Panchita, Ramona y a Estéreo, y el otro, al banco, y la luz, el agua, y el diezmo. Señor, no me gustó. El Señor del reino, que se quede sin nada. ¿Qué piensa usted? ¿Nos falta bastante? O sea, analicémoslo como cristianos. Como cristianos. Como cristianos, nuestra prioridad debería ser el reino. Primero Dios. ¿Cuántos aprendimos aquel mandamiento, 2 mandamientos que encierran todos los mandamientos? ¿Cómo dicen? Y amarás al Señor tu Dios. O sea, Él es primero. Pero nosotros en la realidad
lo tiramos al último lugar. Ya estoy terminando. Veamos qué nos dice Dios en el libro de Ageo para terminar. Ageo capítulo 1. Ageo, como es un libro que casi no se lo usa mucho, no se preocupe, lo va a hallar entre Génesis y Apocalipsis. Ahí búsquelo. Entre Génesis y Apocalipsis, tal vez lo lleva toda la noche buscándolo ahorita. Entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo va a hallar. Ageo, capítulo 1, ahí está. Entonces vino palabra de Jehová. ¿Quién habló? ¿Quién le ha hablado esta noche? Dios a través de la palabra. Yo, igual que Moisés, solamente soy un varón de Dios. Dice, entonces vino palabra de Yahvé, de Jehová, por medio del profeta Ageo, diciendo, Dios por medio del profeta les hace una pregunta. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Eso es casa de lujo. Y esta casa está desierta. Está hablando de su casa, de la casa de Dios. De la casa de Dios. El tiempo en que su pueblo se había olvidado de Dios. Se habían olvidado de llevar sus ofrendas, sus diezmos, su primicia, de atender la casa de Dios, y estaba llena de ratones, de cucarachas, de todo, polilla, y sin pintar, y todo reventado, el agua por el piso. Y digo yo, eso solamente es un invento mío, pero así lo veo en lo espiritual. La casa de Dios estaba descuidada. La casa de la gente, del pueblo de Dios, esa sí estaba bien pintada, artesonada, bien bonita, y con aire acondicionado y con todo herente. Y Dios les dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. O vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué es eso? Ey, según yo me había echado 500 pesos aquí y ya no tengo nada. En saco roto. O tal vez no así, pero es de que no le alcanza. No le alcanza. Esto que le digo es por una idea, pero eso es que no le alcanza, que siempre va corto, que no puede, que no tiene. O sea, gana, trabaja, se esfuerza, pero todo el tiempo como que fuera en saco roto. Lo ganó, lo echó, lo perdió, ya no tiene nada y sigue con el mismo problema. El pueblo se había preocupado por lo suyo, pero se habían descuidado de dar lo que a Dios y su reino corresponde. Creo que es verdad. Vivimos tiempos difíciles, ¿es así? Pero la peor decisión que podemos tomar es agarrar para nosotros lo que le corresponde a Dios y volvernos infieles con Él y su reino. Es la peor decisión que podemos tomar, y como iglesia lastimosamente lo hacemos. A veces uno quiere poner gente a trabajar en el ministerio, pero Dios nos da requisitos para los que trabajan en la obra. Y sabe usted que el mayor problema que hay, incluso que en mi caso no soy tan estricto en eso, pero si lo fuera un montón no trabajarían, porque no son fieles en todo. Y comenzando por lo que predico esta noche, en los diezmos son muy infieles. Y sabe usted,
Porque cualquiera puede decir, ¿y usted qué está? ¿Usted es un hombre fiel, una mujer fiel? Sí. A esa pregunta yo lo primero que me diría es, ¿paga los diezmos? Porque la mayoría del pueblo de Dios, la mayoría es infiel en pagar sus diezmos. Es infiel. Y esa es parte de la fidelidad que tenemos que tener. Si somos pueblo de Dios, ¿cuántos seguimos siendo parte del pueblo de Dios aquí? Ya bajaron bastante. ¿Cuántos somos parte del reino de Dios? Dígame, si Dios lo oye. Usted, por supuesto, hizo una oración ahorita de arrepentimiento, de perdón y conversión, ¿verdad? Entonces podemos arreglar la cosa. Entonces usted sin temor diga amén, porque el propósito de Dios y mío no es sacarlo del reino. El propósito de Dios y mío es que entendamos que si vamos a ser fiel a Dios en otras cosas, también tenemos que ser fiel en estas. Y si vamos a creer, ¿cuántos creemos acá que Jesucristo, que Dios es nuestro sanador? Aleluya. Diga aleluya. Porque cuando decimos eso, aleluya, Él llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por su llaga fuimos sanados. Isaías 53:5. Amén, aleluya. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en esta casa. Entonces también ahí tiene que salir un amén, aleluya. Es que así es la cosa. Si yo solamente voy a creer en unas y en otras no, estamos reventados. ¿Cuántos creen en que toda la escritura es inspirada por Dios? Y todo esto, yo le he predicado ahora de esta. Todo lo que le he predicado está acá. Y si usted no cree en eso, pues usted ya está en la parte aquella de Apocalipsis, que si alguno le quitare, póngase de pie, voy a orar, ya no sigo. Ya bastante le di. Vamos a orar. Quedamos claros algunas cosas. Todo le pertenece a Dios. Usted diga amén. Mi familia, mis bienes, todo lo que recibo, mi vida, le pertenecen a Dios. Amén. Padre, en esta noche quiero darle gracias a Dios por la bendición de predicar su palabra. Dios, usted sabe, Padre, que buscamos darle enseñanza de todo a tu iglesia. El mes anterior, Dios, les hablamos de lo que es la familia y tuvimos temas muy bendecidos. Este mes, Dios, hemos comenzado hablándole, Dios, de mayordomía. Mayordomía, declarando que tú eres Señor y Dios, y que nosotros solamente somos servidores, solamente somos siervos suyos. Y esta noche Dios les he hablado, Padre, de la parte de la mayordomía, que habla de las finanzas, que habla del dinero. Usted, como parte de su reino, como hijos suyos, nos dejó establecidos en su palabra lo que tenemos que hacer. Dios, yo eso les he enseñado esta noche. Dios, si algo he dicho, Padre, que no es de tu palabra, perdóname. Si algo les he enseñado, Dios, que no está en tu palabra, perdóname. Pero he procurado, Dios, trazar la enseñanza de tu palabra de acuerdo precisamente a esa palabra. Oro, Dios, para que abra el entendimiento. Declaro que esta palabra no regresa vacía, y desato, Señor, tu promesa para ellos. Padre, tu palabra nos enseña: honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos sus graneros, y rebosarán de aceite de mosto. Oro, Dios, para que los que han oído esta palabra
Los que, Señor, la ponen en práctica, sean bendecidos conforme a esa palabra. Ellos van a honrar. Precioso Jesús.